Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Momentos LMB. Esta noche con un gran invitado, ingeniero y líder, Germán Jaramillo. Bienvenido, Germán. Hola, buenas noches a ti, buenas noches a todas las personas que están viendo este programa, a las personas que se van a conectar, a los que lo van a ver posteriormente. Un saludo especial, les estoy saludando desde la ciudad de Cali, Colombia. Excelente, qué bueno, Germán. Ahora, tú nos traes en el día de hoy un tema bastante interesante, ¿no? La salud verdadera. Cuéntame algo, ¿hay salud verdadera, salud ficticia? ¿Nos hacemos ilusiones con relación a la salud? Amplíame un poquito, por favor, Germán. Bueno, bien, no, bueno, pues antes de arrancar, quiero darte las gracias por invitarme a este programa, a participar con toda tu audiencia, con toda tu comunidad. Para mí es un honor poder compartir contigo y poder compartir con todas las personas. Pues realmente el tema de la salud verdadera arranca en mi vida hace un tiempo. Yo realmente lo único que conocía de salud eran los médicos, los hospitales, las clínicas, pero realmente como concepto como tal, pues no tenía mucha idea, ¿ya? Entonces, todo arranca por allá en el año 2004 más o menos, cuando yo era dueño de un negocio, era dueño de una franquicia, y con esa franquicia realmente sufrimos una quiebra bastante importante. Wow. ¿Ya? Realmente yo no tenía mucha experiencia en emprendimiento, pero tenía muchas ganas de emprender, tenía muchas ganas de salir adelante en la vida, y de una forma valiente, como hacen muchos, pues simplemente tomé la decisión de asociarme con unas personas, y nos compramos una franquicia en Europa y la instalamos aquí en Cali, en Colombia, y realmente con eso no nos fue muy bien económicamente, quebramos, y eso implicó para mí absolutamente. Mi no tenía ni para comprar los pañales, o sea, de esas situaciones ahí un poco críticas, y pues eso fue bien impactante en mi vida. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a consultar un poco diferentes temas, algunos temas de emprendimiento, y en ese estudiar conocí el concepto de salud verdadera, que es salud física, salud emocional y salud financiera. O sea, la suma de esos tres conceptos, salud física, salud emocional y salud financiera, es lo que se conoce hoy en día en el medio como salud verdadera, o sea, algo que tenga que ver con todo el entorno de la persona como tal, ¿ya? Y que generalmente brinde salud. O sea, muchas veces las personas están muy bien económicamente, pero están con sobrepeso, con diabetes, o muchas veces están bien económicamente, están bien en la parte física, pero en la parte emocional están friqueados, totalmente desbalanceados, porque no logran controlar sus emociones. Entonces, ese es el concepto de salud verdadera, o sea, salud física más salud emocional más salud financiera. Oye, qué interesante, ¿no? Esa trilogía que le da soporte a una mesa, una tercera pata que le da soporte a una mesa, y sería algo como alinear los valores con mi corporalidad, con mis finanzas y con mis ¿Correcto? emociones. Correcto, sí, sí, es un tema bastante interesante. Oye, qué bueno, ¿no? Y cuando hablamos tocaste hace unos minutos emprender y viviste la experiencia que vivimos todos los emprendedores, que en algún momento fracasamos o muchas veces fracasamos antes de lograr el éxito. En ese transitar, hoy te considero un hombre con éxito y saludable. Bueno, realmente para mí el éxito es un camino, ¿no? Es un recorrido.
el éxito no es un punto de llegada, sino algo que vamos recorriendo en la medida que vamos mejorando. Anthony Robbins se refiere mucho a los temas de éxito como esa superación constante, el alcanzar nuevas metas, superar nuevos retos. O sea, alrededor de eso es como todo lo que tiene que ver con el éxito. En la parte de salud, pues entonces volviendo a amarrar como la historia que nos pone el preámbulo de este café virtual, que es muy agradable compartir, es que normalmente las personas ante situaciones críticas extremas, ¿no? La gran mayoría de veces económicas, otras veces que tienen que ver con la familia, perder un ser querido o un divorcio o algo parecido, pues eso normalmente lleva a las personas a enfermarse, ¿ok? Entonces, cuando yo viví ese proceso, yo estaba totalmente estático, no hacía deporte. He sido toda la vida de constitución delgada, entonces digamos que no he tenido ese problema de sobrepeso, pero sin embargo me había subido unos kilos. Mis condiciones cardiovasculares pues no eran las mejores, o sea, yo no podía meterme una caminada larga porque me cansaba o un trotecito ahí para algo también me fatigaba. Y como toda mi vida fui deportista, entonces dije, no, tengo que volver a hacer deporte. Entonces, pero fue una iniciativa, yo no conocía el concepto de salud verdadera como tal. Fue una iniciativa el tema de querer estar un poquitico mejor, pero sobre todo por querer hacer deporte. Realmente lo que yo quería era verme bien físicamente. Y mantenerte activo, esa es una combinación interesante. Y mantenerme activo. En mi juventud, pues, en mi juventud de pelado, pues, por decirlo de alguna manera, porque todavía estoy muy joven. La segunda juventud. Exacto. Entonces, yo jugaba mucho fútbol y entonces tuve muchas lesiones deportivas. Entonces, esa había sido una de las razones por las que había parado de hacer deporte. Y dije, no más. Yo realmente me quiero ver bien, quiero tener un buen cuerpo, quiero lucir bien, quiero que la ropa me luzca bien, y tomé la decisión de volver a hacer deporte. En ese momento, entonces ya empecé a inquietarme y aquí digamos como para hablar un poco del concepto salud física, empecé a inquietarme por temas alrededor de la salud. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta la importancia de alimentarse bien, lo crítico que es todos los productos que tienen azúcar. Yo era una persona que hasta antes de empezar a indagar un poco sobre los temas de la salud, yo me acuerdo de muchacho, joven, niño, 15, 14 años, cuando también practicaba algo de tenis, yo podía perfectamente tomarme al día, pues no sé, fácilmente entre 5 y 8 Coca-Colas diarias. En esa época no había Coca-Cola cero. No. Yo no entendía que una gaseosa, como decimos en Colombia, o una soda, como dicen en otras partes, en otros países, tiene más de 30 gramos de azúcar. Y uno no, como no había conciencia, pues da lo mismo. Uno se notaba era por el sabor. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a investigar un poco sobre el tema, cuando yo empiezo a investigar un poco sobre los temas de salud, yo empecé a darme cuenta que el azúcar era muy dañina. Buenas noches, Jairo. Bienvenido el maestro Jairo Camayo. Buenas noches, Jairo. Es un gusto que estés con nosotros. Igualmente. Estamos por acá en un café virtual. Sí. Café sin café, sí. Café sin café, sí. Pero una bebida energizante, eso sí. Ah, sí. Bueno, pues ponemos a Jairo un poco a tono de la conversación. Esto es como cuando uno llega al café. Bueno, ¿y ustedes de qué es que están conversando? Estamos hablando de un poco de salud verdadera, que es salud física más salud emocional más salud financiera. Sumados esos tres conceptos. Entonces, estábamos tocando el tópico de la salud física, y les comentaba yo que yo no sabía de todo lo dañino que era el azúcar.
Entonces ya empecé a documentarme, a leer y a darme cuenta que prácticamente casi una gran mayoría, un porcentaje muy alto de los productos que hay en el mercado contienen azúcar. Entonces, como andaba en ese tema de empezar a cuidarme, verme mejor, empecé a tomar conciencia de no volver a consumir azúcar. Y ahí fue cuando tomé la decisión de eliminar totalmente el tema del azúcar o de los productos que tuvieran azúcar. Tuve una época donde también consumí licor, ¿sí? Y realmente lo que me gustaba del licor, porque yo no era una persona ni alicorada, ni alcohólica, ni mucho menos, pero lo que me gustaba del licor era el bouquet, o sea, el sabor de algunos tragos en especial. Recuerdo de manera particular un coñac, me parece con un bouquet muy, muy, muy especial. Algunos whiskies, etcétera, etcétera, que tienen un sabor especial para el que gusta de ellos. Entonces, yo consumía con cierta frecuencia algunos de esos licores. Y lo que empecé a darme cuenta es que eso generaba un deterioro a mediano y a largo plazo en la salud muy, muy, muy fuerte. Entonces, para ese entonces yo podía tener 23, 24, 25 o 28. Cuando tomé la decisión de dejarlo, yo tenía 32 años. Ahora voy a cumplir 50 y no se nota precisamente es porque me he cuidado mucho. entonces, tomo la decisión de dejarlo porque sabía que llegar a los 50, 55, 60 con ese ritmo que manejaba yo, pues iba a ser un desgaste para todo mi organismo muy fuerte, que no me iba a permitir lo que yo quería y estaba buscando en la vida. Entonces ahí me alejo yo de todos los temas de azúcar, todos los temas que tienen que ver con el licor. No desconozco, me tomo una copa de vino con mi señora en una cena, me tomo una buena champaña en la noche de Nochevieja, en una celebración del aniversario con mi esposa, abrimos una botella de champaña, pero no es el común como de pronto fue en su momento. No al mismo ritmo que llevabas inicialmente. Claro, porque ya tenía un objetivo de vida alrededor de ese concepto de tener una buena salud, ¿ya? Tenía un buen ejemplo de mi papá, quien también en su momento dejó el licor y hoy en día, pues mi papá va a cumplió la semana pasada 78 años y hoy en día hace perfectamente 2 horas de spinning. Wow. ¿Sí? Trota 20 kilómetros cuando quiere. Entonces yo dije, y nunca le da gripa, nunca le da nada. Yo dije, no, yo sí quiero llegar por lo menos a ya estar bien adulto, muy, muy fuerte. Aspiro a jugar tenis todavía cuando tenga esa edad. Así que... Mantener la energía a la edad avanzada ya. Buenas noches, Linda, bienvenida. Linda, buenas noches. Bienvenida a este espacio. Entonces, seguimos. Entonces, digamos que ese fue ese primer escalón. Entonces, la salud física como uno de los componentes del concepto salud verdadera. ¿Ya? Bueno, siguiendo con la historia, entonces viene el tema de la salud emocional. Entonces, en esa quiebra, en ese traspié económico que tuve, las primeras noches fueron terribles, o sea, y muy angustiantes porque acababa de nacer mi hija, 20 de agosto del año 2004, y yo no tenía ni para los pañales, ni para la leche, había perdido mis vehículos, no tenía cómo desplazarme, no tenía cómo moverme, o sea, las cuentas llegaban, debía un montón de dinero, estaba cerca de 250,000 dólares bajo cero en ese momento. Y los primeros días fueron, pues, fue un choque emocional porque nunca lo había vivido en mi vida, ni siquiera cuando era niño. Yo vengo de una familia de clase media, media baja, pero todos a nosotros nunca nos faltó nada. Entonces ya cuando yo me enfrento con responsabilidades, un hogar, 2 hijos, jardín infantil, en fin, todo lo que tiene un hogar tradicional,
Sí, y Para caer mí, en esta condición de quiebra con toda esa carga de responsabilidad es sumamente desgastante, es agobiante, ¿no? total, total. Entonces, eh, pero un día también, y esto sí, gracias a los libros, y entonces, así como la salud física tiene una relación estrecha con la buena alimentación, ¿ok? La salud emocional tiene una relación estrecha con otro tipo de alimentación, que es la alimentación mental, que son libros, audios, eventos donde podamos crecer como persona. Y a mí me coge ese momento con varios libros en la cabeza, con algunos eventos internacionales a los cuales yo ya había asistido. Y tuve la fortuna en ese sentido. Sin embargo, el arranque fue difícil. Hasta que un día, yo me acuerdo que, don, ay, perdón, estaba yo entrando al apartamento y en el casillero del edificio, donde está toda la correspondencia, pues estaban todas las cuentas, ¿no? Entonces yo tomé las cuentas, en el ascensor empecé a revisarlas y yo dije, bueno, ¿qué más da? Pues de todos modos tampoco las voy a poder pagar. Entré, abrí el apartamento, abrí el cajón de mi escritorio y empecé a guardar todas las cuentas ahí. Y desde ese día yo dije, ya no me voy a preocupar más por las cuentas. Yo me tengo que preocupar por ocuparme, por trabajar. Entonces dije, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? Voy a enfrentar esta situación, pero realmente esa tranquilidad emocional que viví en ese momento fue gracias a que todos los días estaba leyendo y estaba leyendo libros muy importantes. Entonces yo me acuerdo que ya habían pasado por mi cabeza libros como La magia de pensar en grande, habían pasado por mi cabeza libros de liderazgo de John Maxwell, habían pasado un libro de Anthony Robbins que se llama Poder sin Límites. Ya había leído también Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y yo decía, bueno, no, o sea, para algo tiene que servir todo esto que he leído y yo Toda tengo esa que teoría empezar a... tengo que llevarla a la práctica. ¿Cómo hago? Entonces, ahí empecé y realmente yo pasé esa tormenta de una forma bastante tranquila, ¿ya? Entonces, esa parte me permitió reaccionar, sobre todo me permitió manejar muy bien todo el ambiente familiar, que no tener ese desgaste fuerte que normalmente ocurre en esas épocas de crisis económica. Pues tengo la bendición de Dios de tener una esposa maravillosa, muy comprometida con nuestro hogar, con la causa, con las situaciones. Entonces, digamos que eso también ayudó. Pero si mi situación hubiera sido de friquearme la cabeza, enloquecerme, reaccionar, pues terminaría yo enloqueciéndola a ella y enloqueciendo mi hogar. Entonces, pues eso favoreció mucho la situación. Qué bueno, mira, qué bonito ese testimonio de vida de cómo un emprendedor en una de sus etapas de crisis o lo que pasamos todos los emprendedores en el momento de fracaso, toma las herramientas que tiene y las convierte en instrumento de impulso para avanzar hacia donde queremos llegar. Ese tema de la salud, cuando constituimos salud emocional, salud financiera y salud física, y nos enfocamos en construir un solo elemento entre las tres, es un importante elemento para ir hacia donde queremos estar partiendo de donde estamos. Lidia, Correcto. buenas noches, bienvenida. Hola, Herman, me hicieron ustedes acordar ajá, dígalo, maestro. y mirar un tema interesante. Y es que al escuchar a Germán, pude recordar muchas de las cosas por las que hemos atravesado. Bueno, yo ya les llevo una gran ventaja a ustedes. Ya tengo 65 años y de esos 65, más o menos 47 en el proceso de transformación y de mejoramiento.
Y hemos pasado por muchos procesos, pero cuando mencionas piense y hágase rico, cuando mencionas el poder de la mente inconsciente, cuando mencionas a John Maxwell, el liderazgo, y otros entrarán. En estos días alguien hizo una publicación de los libros que uno debería leer si quiere tener éxito en la vida, ¿no? Y publicó, creo, unos 25 libros. Yo hice un ejercicio interesante, conté cuántos de esos había leído y le puse un comentario al que publicó ese dato. Había leído 17 de esos libros. Entonces sí, el alimento para la mente es muy importante y vital para salir de las situaciones críticas, para poder triunfar y progresar. De modo que estamos, creo, no sé, Nilda, qué nos diría, estamos reunidos aquí un grupo de personas que hemos pasado por los procesos y que los conocemos y que además nos estamos dedicando a ayudar a otros en base a nuestra experiencia y nuestros conocimientos a que también salgan de esas situaciones y nos volvemos acompañantes, cocheros o coaches. Sí, exactamente. Total. Qué privilegio tenerlos, este cuarteto que está armado aquí hoy, ¿no? Qué divino tener las herramientas para pasar de la teoría, ok, ya me leí esta cantidad de libros, ahora voy a llevarlo a la práctica. Que ese es parte del cierre del proceso, poner en práctica lo que estoy aprendiendo, porque lo aprendido, si no se practica, se olvida, queda en eso, en letra muerta. No, también dicen que todo lo que uno aprende, si no lo aplica, es inútil. Así es. Bueno, pues sí, primero saludar a Germán, que es la estrella de hoy, y tomarme un segundito, porque es que si no, no soy yo, ¿verdad? No. Hace falta que me tome mi segundo. Bueno, llegué un poquito tarde porque no sé, tenía problemas con los números para entrar, pero lo logré, aquí estoy. Aquí estamos. Y decirles que efectivamente, como bien dice Jairo, todos hemos pasado de una manera u otra por ahí, pero hay un alimento y hay una parte de la salud que para mí es vertebral y tengo que mencionarla. Pido disculpas si ya lo hicieron antes, y es la salud espiritual. Yo soy una persona católica, pero más que católica, soy una mujer de fe. Entonces, empecé en esto hace muchísimos años. Yo ya estoy pisando los 50, pero no, todavía me falta un pedazo para alcanzar a Jairo. Ahí voy corriendo otra vez y no me pienso cansar en esta carrera. Pienso seguir corriendo, a ver si te alcanza. Y la verdad es que yo comencé dando talleres de liderazgo y de comunicación hace muchísimos años. Yo tenía para aquel entonces 24 años cuando dicté mi primer taller. Y estuve un tiempo dictando talleres y me iba muy bien, pero la vida le da unos golpes. Y dentro de esos golpes vino la muerte de mi padre y vinieron algunas otras cosas. Y la vida fue dándome tumbos, lo superé, seguí adelante, etcétera. Seguí dando mis cursos, seguí hablando de ir hacia adelante y de levantarse y de motivar a la gente. Todo iba muy bien ahí, muy bonito, hasta que la verdad la vida, todos tenemos golpes en la vida y el que no se lo ha llevado, no se preocupe que ya le vienen en camino. No se angustia que le van a llegar. Y en ese camino y en ese andar me di muy duro. Me tocó vivir una época muy difícil donde el único lugar para mirar era hacia arriba porque ya había tocado fondo. Y en ese momento, y estoy hablando emocionalmente, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que había vivido mi vida llenando mi cerebro de información. Había vivido mi vida, digamos, llenándome de amistades, de buenas relaciones, creía yo, y de buena alimentación y de todo lo que quieran. Me faltaba alimentarme por dentro, el alma, el espíritu. Y cuando entendí eso y me encontré con Dios, y la verdad fue un encuentro maravilloso, me dijo, siéntate, cállate y siéntate y que vamos a hablar y esto es contigo. Fue una historia hermosa, de verdad, de vida. Tuve sanación física y tuve sanación espiritual en ese momento de mi vida. Y eso me cambió para siempre. Entonces, Germán también me ha tocado decir,
¿sabes qué? Yo voy a meter esto en una gaveta y que se ocupe otro porque yo plata no tengo para pagar. Ahí como decía una vez mi suegro, que le debía plata a alguien, y entonces a medianoche no podía dormir porque le debía y no podía dormir porque le debía, entonces lo llamó por teléfono y le digo, ¿sabes qué? Sé que te debo y no tengo para pagarte, ahora el que no puede dormir es él, y se acostó a dormir tranquilo, ¿no? Hay momentos de la vida donde lo que no se puede, no se puede. En ese momento yo no solamente meto las facturas en la gaveta y digo, no puedo pensar preocuparme por ellas, sino que también en ese momento me entrego al Señor y que me dé el camino para encontrar la salida, porque Él está ahí siempre. Sí. Él está ahí. Vale, sin lugar a dudas tiene mucho que ver todo el tema de la parte espiritual con ese manejo de las emociones. O sea, digamos que en ese capítulo de salud verdadera que estamos tocando como salud física, salud emocional y salud financiera, digamos que va amarrado en esa parte emocional todo el tema espiritual. Okay. Realmente, yo creo que no hay una persona que no esté bien espiritualmente que emocionalmente pueda estar bien. O sea, siempre ese pedacito que le falta le termina controlando su emoción. Y bueno, y finalmente, entonces viene el tema de la salud financiera, ¿no? Para esa salud verdadera que es lo que Carlos quería que compartiera. Entonces, en el tema de la salud financiera, entendiendo eso, entonces lo primero que hice fue, en su momento fue descubrirme, ¿no? Y saber cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis talentos, en qué me sentía cómodo y fácil para moverme. Y después de tener eso claro, conocí un concepto. Como ya me había dedicado a estudiar, entonces conocí un concepto que para mí prácticamente cambió mi vida. O sea, cambió todo el tema que tiene que ver alrededor de la parte financiera. Yo no estudié finanzas, yo no estudié economía, pero aprendí un concepto que es apalancamiento. Entonces, cuando hay apalancamiento, todo se puede lograr multiplicar. Entonces, como estamos hablando de la parte financiera, entonces las personas más ricas están totalmente apalancadas. Entonces, fue lo mismo que hizo Bill Gates cuando Windows se apalancó, ¿sí? Y entendí todo el concepto de redes, lo aprendí en un libro de Robert Kiyosaki, donde dice, si tú quieres generar dinero, puedes vender, comercializar o ofrecer un producto, pero si tú quieres generar riqueza, tienes que construir una red. Entonces ahí ya empecé a entender el concepto de Claro, donde tiene, Carlos Slim no vende teléfonos, pero Carlos Slim tiene su casa matriz en México y tiene todos sus puntos de distribución alrededor del mundo y tiene una red, ¿sí? Entonces, ya entendiendo ese concepto de palanca, apalancamiento, yo empecé a aplicarlo en mi día a día y bueno, pues con ese concepto de apalancamiento yo logré en su momento saldar todas mis deudas, volver a salir a flote, resurgir y bueno, ya empezar a vivir la vida. Yo todavía no soy rico, yo todavía no soy millonario, pero lo que sí sé y lo que he visto es que ya sé cómo es. Entonces, gracias a la experiencia que viví, logré salir de esas deudas, de todas esas situaciones, aplicando esos conceptos de apalancamiento. Entonces, básicamente, eso es lo que logramos cuando unimos la salud física para sentirnos bien, vernos bien, garantizar que esta maquinita que se llama cuerpo perdure por mucho tiempo, que por todos nos vamos a morir, todos estamos envejeciendo todos los días, pero por lo menos garantizar que vamos a llegar a ese final lo más saludable posible, sin ser la carga física para nadie en lo posible. Y viene ese capítulo de salud física. Luego el salud emocional, que es el que acabamos de conversar, donde realmente los libros, los audios, los eventos, las personas que están viendo este evento, las que lo van a ver posteriormente en repetición, esto nutre la mente de cada uno y eso ayuda muchísimo en el día a día. Y la salud financiera, porque pues por ahí una vez yo tuve una discusión aquí como para cerrar esta historia y alguien me decía, ay no, Germán, pero es que eso es mejor ser pobre pero honrado. Y no, eso es mejor ser rico y honrado, eso es mejor. Es mejor ser rico y honrado. Y entonces me dijeron, ay Germán, pero es que el dinero no compra la felicidad.
Y yo le dije, sí, sí, y la pobreza tampoco. Entonces, definitivamente, esas son esas creencias que venimos arrastrando desde niños y de adultos las ponemos en práctica. correcto. Entonces, esos son los tres conceptos que unidos, pues es lo que llamamos salud verdadera. Excelente, de verdad. Mira, muy nutritivo los aportes de Nilda y de Jairo. Ha sido unos 30 minutos bastante interesantes, así condensaditos, sabrosos, y que nos llevamos las herramientas que nos nutren intelectualmente para de esa manera aplicar el uso de esas herramientas en la parte física y en la parte emocional y espiritual. Claro, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda mucho. Ayuda bastante, no la compra, pero no, pero no lo tenga para que vea que tampoco va a tener felicidad. Sí, menos feliz te vas a sentir. Eso, así es, realmente alguien me hablaba sobre el éxito. Yo tengo todo un programa de felicidad y éxito. Incluso hicimos un programa de eso, está en mi canal de YouTube. Y yo siempre he dicho, ¿por qué hay que hablar tan mal de la gente que ve el éxito traducido en dinero? Yo pienso que el dinero no puede ser tan satanizado. Pronto no lo es todo. Sí, claro que no lo es todo. El dinero solo no es nada, pero qué rico tener dinero y poder tener de todo lo demás, ¿no? Yo no lo satanizo, a mí me parece estupendo que haga parte de la fórmula. ¿Cómo lo amo? Entonces, bueno, muchas gracias a los presentes. Aquí está Jairo, no me hagas coquito, aquí estoy. No, esa duele, esa duele, esa duele. Eso duele. Qué divino. Germán, si alguien está interesado en profundizar más en el tema de la salud, bien sea la emocional, física o financiera, ¿cómo podrían contactarte? bueno, mira, nada, en Facebook salgo como Germán Jaramillo A, seguido, facebook.com/Germán Jaramillo A. Tengo un canal de YouTube donde salgo como Germán Jaramillo, ahí tengo algunos temas que tienen que ver particularmente con emprendimiento. Y tengo mi página web muy enfocada a temas de crecimiento personal, que es germanjaramillo.com.co. Muy bien. Excelente. Listo, fácil. Muchas gracias. Gracias a los invitados acompañantes en la noche de hoy. Qué divino, qué Ahí para la foto. Excelente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por Germán. la invitación. Jairo, Gracias Linda. por la invitación. Bye, bye.